En este ejemplo se muestra cómo crear un archivo binario para la transferencia de datos en la memoria del programa declarada como arreglo de estructuras y el uso de la función fseek. Los datos se estructuran con un espacio para una cadena de 20 caracteres y un entero para el nombre y la edad de una persona. Recordando el uso de estructuras, en la línea 11 se reserva memoria e inicializa una variable auxiliar de tipo persona. Luego se presenta su contenido en pantalla para ilustrar los accesos de lectura a cada uno de sus miembros, la cadena nombre y el entero edad. En la línea 21 se reserva memoria para un arreglo de estructuras de tipo persona con espacio para 3 elementos y se efectúa su inicialización. El manejo del archivo puede resumirse en 3 pasos fundamentales. Primero, abrir el archivo indicando el modo, lectura, escritura, texto, binario, etc. 2 sería transferir datos entre el archivo y la memoria del programa o viceversa. Y tercero, cerrar el archivo, de modo que el recurso esté disponible para otras aplicaciones. Para el manejo del archivo se declara un puntero de tipo file en la línea 27. Con la llamada a la función fopen se crea el archivo binario con nombre familia.bim. Si la ejecución se concreta normalmente, esta función tiene como valor de retorno un puntero al archivo, el cual se asigna a la variable fp. La función fwrite escribe todo el contenido de la memoria del programa apuntada por la variable per como primer parámetro. El segundo parámetro indica la cantidad de bytes que ocupa cada estructura con el operador sizeof. El tercer parámetro indica la cantidad de estructuras o el tamaño del arreglo. Por último, el puntero al archivo con el cual se efectuará la transferencia de datos. En caso de no haber error, se escribe todo el contenido del arreglo en memoria hacia el archivo binario. La función fseek se utiliza para mover el puntero asociado con un determinado archivo hacia una posición específica. El puntero al archivo es pasado como primer parámetro. El segundo parámetro es el desplazamiento u offset en unidades de byte desde una posición indicada. El tercer parámetro indica la posición de referencia, define el punto con respecto al cual desea moverse el puntero al archivo, sumando el desplazamiento u offset. Sus valores posibles son 3. seekEnd, que indica el fin del archivo, seekSet, indica el inicio del archivo, o seekCurrent, indica la posición actual del archivo. Con los parámetros actuales, el puntero al archivo retrocede 2 estructuras persona desde el final del archivo. La función fread transfiere el contenido del archivo hacia la memoria del programa apuntada por la variable aux como primer parámetro. El segundo parámetro indica la cantidad de bytes que ocupa cada estructura con el operador sizeof. El tercer parámetro indica la cantidad de estructuras o el tamaño del arreglo. Por último, el puntero al archivo con el cual se efectuará la transferencia de datos. Según la última posición del puntero al archivo establecida con la llamada fseek, fread lee una estructura del archivo binario desde la posición apuntada por el puntero al archivo fp. Y los datos son almacenados en la variable aux de tipo estructura persona. Se cierra el archivo y se presenta en pantalla el contenido de dicha variable. Ahí se aprecia que sus datos, previamente inicializados en las líneas 13 y 14, fueron reemplazados con los datos del archivo procedentes de la llamada a fread.